Nación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con Mirko Macari en El Mostrador en la Clave. Iba a venir Federico también, ¿no? No, Federico está de vacaciones en los próximos días, no sé cuándo. Mira todo. De caballero, Federico es un lord. Él tiene cosas que uno no tiene. Es un lord. Es un lord. Sí. Bueno, ¿cómo viste la situación ayer en términos de esta acusación constitucional, Mirko? A ver, la noticia era que se aprobara. Por lo tanto, no hay mayor sorpresa en el resultado final. Sí hubo tensión y fue importante, creo yo, en términos de la magnitud de la onda sísmica que puede haber desde aquí en adelante, el hecho de que pasara la cuestión previa. Hubo un intento fuerte porque parara en la cuestión previa, pero al pasar ya se da el debate, se alarga la sesión y también es una señal para la Corte. Yo creo que efectivamente, como lo señala Carmen Hertz, directa o indirectamente es una clara señal hacia los jueces respecto de que se van a meter en un lío si no aplican un criterio más riguroso de apego a la legislación internacional en estos temas, por lo menos a esa interpretación. Yo siempre he sostenido que estos son temas de juegos de poder, y el problema del poder es un problema de fuerza. Lo que ocurría es que la Corte Suprema, algunos magistrados, algunas ocasiones, leían este escenario de laxitud y flexibilidad que tenía que ver con una tesis de la clase política, o ni siquiera con una tesis tan elaborada o sofisticada, sino con un cierto clima ambiente, muy propio de sí, ya justicia en la medida de lo posible, pero también en la medida en que el mundo puntapeuco genera presión, van equilibrando. Entonces, sí, todo este episodio de acusación constitucional sirve para reequilibrar por otro lado. Es decir, ese juego es un juego en el tiempo, entonces se va desarrollando, y efectivamente, por lo menos en el próximo tiempo, está una señal fuerte para la Suprema de que, ojo ahí, porque el juez supremo al final del día, el que llega ahí, en general, hay excepciones, está dominado más allá de sus capacidades jurídicas, que yo no voy a discutir, que evidentemente todos las tienen por la experiencia, por el tiempo, sin que necesariamente sean lumbreadas, por un espíritu burocrático, por un espíritu de acomodo, ¿no? La Suprema es parte de un engranaje de toma de decisiones en la más alta cúpula del Estado. Y entonces sí, yo creo que en el mediano o largo plazo esto reverbera, esto queda resonando para decir, oye, nos compliquemos, no nos compliquemos, porque aquí también hay fuerzas desde este otro lado. ¿Qué es lo otro interesante? Que claramente para que el resultado fuera el que fue, la oposición se tuvo que dividir. Muy nítida la línea en general del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Radical. El Partido Radical notable, son pocos votitos, pero en circunstancias como en la actual composición del legislativo son votos decisivos. Entonces primó el espíritu del partido judicial, del Partido Radical, ¿no? Parte del alma de la conformación del sistema judicial chileno, el Partido Radical. Tienen muchas fichas ahí, por eso que la nominación de notario y todos esos cargos es tan apetecida por un ministro radical como lo fue el ministro Campos, por ejemplo. Bueno, y la DC, que está tironeada, tensionada, que es un tema aparte, y que en ciertos temas, tal como Carolina Goich en la campaña presidencial, se siente mucho más cerca del espíritu concertacionista que de el espíritu nueva mayoría y construcción de nueva centroizquierda con eje en el Frente Amplio. Entonces, esa tensión se va a ir resolviendo caso a caso, no hay una línea política que se imponga ahí. Pero claramente que Jorge Correa Sutil haya sido uno de los abogados de los magistrados implicaba una señal en ese sentido, la concertación. Los tres abogados. El alma del laguismo defendiendo una... Sí, los tres pero Correa Sutil fue subsecretario del agua, es muy cercano a Urbo. Los tres abogados son considerados y han estado siempre transitando en términos políticos por el lado
de lo que tú llamas la oposición o la concertación, y que hoy día la oposición, sí, incluyendo a Alfredo Echeverri. Por lo tanto... Sí, Alfredo Echeverri fue elegido por la presidenta Bachelet para defender en el Tribunal Constitucional la ley de aborto de 3 causales, recordémoslo, justamente por esa condición y otra de ser efectivamente una eminencia en temas penales. Exacto. Ahora, quedaron también, Mirko, dando vuelta a temas que cada cierto tiempo salen y que tienen que ver con, llamémoslo así, dejaciones en términos parlamentarios para actualizar o hacer que sea más explícita la visión en términos de las leyes chilenas de aquello que se firma en tratados internacionales. Y no fueron pocos los que plantearon que había una discusión y había distintas posiciones respecto a si es que lo que se firmaba en términos de tratados internacionales era automáticamente equivalente a transformar aquello en ley de la República para la situación interior. Y había una discusión bastante amplia al respecto. Y muchos preguntaron por qué no se hizo una actualización explícita de eso después de haberse firmado el Acuerdo de Roma, en el sentido de generar explícitamente la condición de que en Chile las leyes habían cambiado en ese sentido por justamente la firma de los tratados. Y esa discusión da efectivamente un espacio para que haya una interpretación distinta en la Corte Suprema respecto de qué tanto prima los acuerdos sobre crímenes de lesa humanidad, en términos de los beneficios y en términos de otras situaciones. No está explicitado en leyes de la República, como tampoco, y lo recalcaron mucho, en defensa de los jueces, que ellos no aplicaron nunca la ley de amnistía, a pesar de que nunca ha sido anulada o ha sido derogada, y que está vigente. Sí, me acuerdo del artículo 19 del Código Civil sobre interpretación de la ley, que dice: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Por no sabérmelo de memoria, Carlos Peña me rajó en diciembre y tuve que volver en marzo. Te lo aprendiste por de los memoria. Temas de interpretación, claro. Me lo aprendí de memoria mientras Elwin asumía, me acuerdo, porque al día siguiente tenía el examen. Y pasé. Oye, y entonces, pero también aprendí con Peña, por lo menos era muy enfático en esto, que más allá de lo decisivamente taxativo que podía ser una disposición jurídica, en definitiva siempre había un margen para interpretar, porque tú eliges también la norma que vas a priorizar, porque en general yo no soy abogado, no fui abogado, pero siempre, como las normas aplicables no son siempre una sola, sino que están dentro de un marco de normas, dentro de las cuales tú te remites, ahí el asunto siempre deja espacio. Entonces, por eso vuelvo a lo que te planteé inicialmente. Los climas son decisivos para el marco interpretativo también, los momentos que tú vives, los momentos, y sobre todo en las altas cortes, los momentos políticos y los momentos de construcción de discursos a nivel de opinión pública. Yo no creo casual que el discurso o la agenda, la ofensiva que toman el mundo de Puntapeuco, más el hecho que haya ganado Sebastián Piñera, haya sido un factor directo o indirecto de incidencia en este tipo de medidas. Entonces, en Chile nos discutimos mucho respecto de los vacíos legales, y gastamos mucho tiempo y energía en eso. Y creo que eso no va a despejar, por el contrario va a enredar más. Si se trata de que los jueces tengan un criterio, bueno, deberíamos pasarnos al sistema anglosajón, ¿no? El precedente, cuando se falló de una determinada manera, se sentó una disposición para que, si existen las mismas condiciones, se aplique esa disposición, pero no por el sistema continental de derecho que tenemos. Pese a que existen las mismas leyes, un juez puede fallar A y el otro puede fallar B, y eso es lo que ha pasado en estos casos, y por eso que hay otros casos donde frente a las mismas peticiones de libertad condicional se han sido denegadas,
eso es parte de... Yo no creo que esté en el ánimo de ningún gobierno ni ninguna administración cambiar cuestiones que son parte de la tradición de la cultura jurídica chilena. O sea, se puede achicar el ángulo desde el punto de vista de afinar las leyes, pero que taxativamente esto vaya a ser interpretado siempre y todas las veces, eso depende de las condiciones de fuerza al final del día también. Sí. La correlación de fuerza. Sí, lo que yo lo dejé en la editorial hoy día, lo que sí también es un factor, y me gustaría conocer tu posición respecto de qué tanto ese factor es capaz de influir eventualmente en resoluciones de la Corte Suprema o jurídica. Es que no cabe la menor duda de que existe un ambiente de una sensación de impunidad en materia de justicia. O dicho de otra manera, la sensación de que este dirimidor final de aquellas cosas que no han podido armonizarse antes y que te necesitan ir a un tercero que sentencia, a un tercero que se supone mira el caso y genera un fallo. Esa actuación que es la base de todo pacto social que permite convivencia democrática, yo tengo la impresión de que está tremendamente erosionada, tremendamente amagada por la sensación ambiente de que hay justicias totalmente diversas para gente más pobre que gente más rica, para gente con influencia. Más allá de los derechos humanos. Más allá del tema de los derechos humanos. Y por lo tanto, esa sensación, ese disgusto social respecto de eso, que tú lo ves en la forma en que se determinan los casos de financiamiento ilegal de la política, o cualquier caso que abarque a alguna autoridad, no importa del gobierno o del signo que sea, es distintivamente opuesta a lo que pasa con el delincuente. ¿Pero alguna vez has esperado, has estado en tu expectativa que sea diferente? No, o sea, no es que yo creo que mi expectativa estaba diferente. Lo que digo es que cuando te sale a la superficie una sensación de indefensión y de rabia por el mal funcionamiento de la justicia para las cosas que valen la pena y que son trascendentales, como son los grandes crímenes, tú tienes una plataforma muy cercana a que de pronto empieces a pensar que la justicia no es el árbitro idóneo para solucionar problemas de esta calaña. Y por lo tanto, se te restringe, el ciudadano se retira de eso, se aísla, considera desde el punto de vista, si tú quieres, de los extremos, considera de que es necesario hacerle caso a los alcaldes que dicen que tienes que armarte, porque la justicia no hay que ir a buscarla a ningún otro lado. O las personas se aíslan del proceso y la convivencia democrática, no van más a votar, no creen que nada cambia ni nada importa, sino que las cosas básicamente van a seguir deterministamente como son. Hay una sensación ambiente que cuando la justicia falla o cuando la justicia no es justa, entonces todo el resto se utiliza o se mira como si fuera básicamente de conveniencia personal. Bueno, ahí estáis planteando un tema para un tratado. Sí, pues, exacto. Es que creo que ese es el punto en el que nosotros estamos peligrosamente acercándonos, en la sensación de que el dirimente por excelencia de los problemas de la sociedad no es justo. En el manual. Yo no sé si en Chile alguna vez habrá sido distinto. Tengo la sensación, me puedo equivocar, porque solo es una sensación, no soy experto en temas judiciales, de que nunca ha sido la justicia una institución socialmente prestigiosa y sostenedora del Estado de Derecho, de ideas republicanas. Esas no son ideas centradas en general en la historia de Chile. Pueden haber habido momentos más luminosos. La construcción de la República de las clases medias durante el siglo XX en Chile puede ser un espacio en que el mundo judicial efectivamente se abrió, se democratizó, justamente con los radicales, con los gobiernos radicales. Entran los radicales y son para su época un aire respecto de probablemente ideas muy conservadoras o decimonónicas que venían imperando en el sistema. No lo sé,
pero evidentemente el sistema judicial chileno sigue la suerte del sistema político chileno. O sea, desde mucho antes, pero no es casualidad que los tribunales de justicia, salvo honorables excepciones, se hayan alineado unánimemente con la dictadura militar, ¿no? En el momento más crítico en que la justicia tenía que ser independiente, porque ya se trataba de cuestiones la vida de las personas, ¿no? Todas las historias tú las podrás contar mejor que yo respecto de los recursos de amparo, pero me acuerdo en la Escuela de Derecho que era recurrente el comentario o era un epítome de cómo era la justicia emblemática de escudarse en las leyes para no cumplir su rol. Es decir, cumplían la mera formalidad, llegaban la gente a decir, oye, está fulanito detenido en tal parte ilegalmente, en un sitio de detención ilegal, y el juez simplemente mandaba a preguntar al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior contestaba que no está, y eso bastaba, aunque todos supieran dónde estaban siendo torturados o asesinados, porque se sabía. Entonces, bastaba simplemente la formalidad. No tuvo voluntad de oponerse al poder político, al poder militar, en su minuto el mundo judicial. Y después, durante los 90 y hasta hoy, ha seguido jugando el juego de las señales que le manda el mundo político, ¿no? La justicia en la medida de lo posible, en los casos de derechos humanos, la ambivalencia. Yo no lo critico, yo simplemente lo describo, si tampoco estoy del lado del maximalismo indignante, porque eso sería esperar que Chile fuera otra cosa, y Chile no es otra cosa, a propósito que empezamos a celebrar las fiestas patrias y la pregunta acerca de qué es lo que somos. Entonces, sí, ¿no? El país no se sostiene sobre la idea de que hay justicia en ningún ámbito, no es una idea central en Chile. Hay momentos en que eso eclosiona y explota, y por ejemplo, probablemente es un foco de tensión importante en términos de emociones de lo que ocurre en la zona de Quintero Puchuncaví. Lo que ocurre ahí es una profunda injusticia legalizada, legitimada. ¿Qué dicen los tribunales? Probablemente no está en el horizonte de esa gente acudir a la justicia. No se esperan que la justicia vaya a restituir un orden justo para su vida, ¿no? Aplicando las mismas disposiciones constitucionales de la Constitución de Pinochet, el derecho a vivir en un medio ambiente libre, porque eso se tiene que equilibrar con este otro principio, y los que son capaces de inclinar eso cobran muy cara la hora, son muchas UF en la hora, son unos poquitos que trabajan para unos poquitos. Entonces, Carlos Peña decía, cuando no estoy haciendo una apología a Carlos Peña, discrepo muchas cosas, pero ya lo citaste dos veces. Pero es un personaje que sí, que es un maestro para contarte, explicarte ciertas cosas. Él decía, cuando a mí me preguntan, estoy hablando, yo tuve clase con él el año 89, el 90, yo llegaba con una tacita de café, entonces decía, cuando a mí me preguntan a qué me dedico, digo que vendo libros, porque me da vergüenza decir en Chile que soy abogado. Y hacía toda una crítica del mundo jurídico y judicial, del mundo de las oficinas de abogados, de los patrones de estatus que imperan en ese mundo, en la universidad, en escuelas de derecho, donde prima mucho más a la hora del examen tu apellido, y cuán lustrado están tus zapatos, o cuán bonita es tu corbata, para pasar o no pasar en el examen de grado, porque el profesor conoce al papá del alumno, o a la familia. Entonces Peña se burlaba, sarcástica pero muy lúcidamente, de todo eso, y lo retrataba de alguna manera. Entonces no sé si será muy distinto lo que pasa hoy a lo que ha pasado siempre. Sí, yo tengo la impresión de que es distinto. Yo creo que es distinto. Yo creo que es distinto porque cuando tú estableces tests que se producen en la práctica, test para que permiten evaluar cómo tú ves una determinada situación en términos judiciales, y ese test no se pasa. Yo tengo la impresión, te repito, que hay que sopesar las dos variantes que están intercediendo en esa situación. Una es que ya existe una maduración, llámalo así, de la sociedad, del ciudadano en general, para haber visto un montón de cosas, para entender la diferencia. ¿Crees que hay conciencia ciudadana masiva y extendida? No, yo creo que hay conciencia ciudadana de que en la dictadura había jueces que fueron funcionales al dictador, activo. Cómplice activo y cómplice pasivo de ambos, y que eso necesita ser
diametralmente modificado en una situación de pacto social democrático. Y cuando se ven episodios que, a la luz de las evidencias, son propias de delito, por ejemplo, el financiamiento ilegal de la política, y tú ves que hay todo tipo de martingalas que se producen y que tarde o temprano llegan a determinadas materias. No todas tienen que ver con el Poder Judicial explícito, otras tienen que ver con instituciones del Estado que no hacen su pega. Pero que se genera un arco de impunidad en un test que el país está viendo. Eso es equivalente a cuando tú eventualmente en tu vida cotidiana ves qué tan amigo era un amigo cuando resulta que tiene que defenderte en una cosa medianamente clara. A ver, cuando tú fallas en el hecho en que está puesto arriba de la mesa, como fallaron antes, tú dices, a ver, ¿qué ha cambiado acá? ¿Dónde está la posibilidad de que uno acuda a la justicia para encontrar aquello que la ciudadanía no es capaz de dirimir por sí misma? Entonces, la sensación de impunidad, te repito, que es una sensación, la sensación de impunidad en materia de delitos de cuello corbata o en delitos políticos, no importa quién sea el infractor, es una sombra de peso, de presión para la situación democrática, y yo encuentro que es de lo más nefasto que debe haber. Sí, pero la justicia es una última instancia, no quiero cargarle la mano al mundo judicial, poner sobre los hombros del sistema judicial exclusivamente la verdad y justicia en materia de derechos humanos. Creo que hay otras responsabilidades incluso mayores. Ellos han hecho algo, muy a la chilena, pero han hecho algo, y por eso que finalmente también se rechaza la acusación, porque buena parte también del mundo de abogados de derechos humanos ponía estas cosas en la balanza y decían, ya, estos jueces, en definitiva, estamos en Chile y han hecho un aporte. En estos casos, en la hora de la sentencia, si las penas son muy bajas, si hay disposiciones a su favor, bueno, eso tiene que ver con otros resortes de construcción de leyes, del sistema político, pero básicamente la gran pega en materia de derechos humanos que no se hizo, y yo creo que ya no se va a hacer, es la de la pedagogía política, es la de la pedagogía política institucional, sí, para que cambien las condiciones de disposición institucional, para que los jueces estén imbuidos de otro espíritu, la ciudadanía tiene que tener otro espíritu. Es decir, el 11 de marzo del año 90, el primer decreto de Patricio Aylwin debió haber sido que por disposición obligatoria todos los niños de sexto básico fueran llevados dentro de sus horas lectivas de clase a los centros de detención y tortura, que hoy día están, tú los puedes ir a visitar, ¿no? Ir a llevarlos a la venda sexy. Ahí en Macul. Aquí a las mujeres las tomaban detenidas y le metían ratones en la vagina. Y explicarlo. Está Londres, 38, son sitios, están ahí. Está Colonia Dignidad, ¿no? Pero ¿por qué no pudo ser eso? Porque las condiciones políticas, ¿no?, implicaban que íbamos a tener la democracia que Pinochet había decidido que tuviéramos. Esa fue la decisión del país. Y el país también lo entendió. Entonces no es que, no estoy culpando a Aylwin ni mucho menos. Él expresa lo que el país le pide. Es simplemente que ya no nos maten más. Pero en el resto nada. Entonces la construcción sustantiva de conciencia sobre los derechos humanos de los alemanes, sobre los horrores de los campos de concentración de la Alemania nazi, tienen que ver con eso, con que es obligatorio para los niños, ¿no?, ir a los campos de concentración. Lo primero que hicieron los aliados cuando entraron a los campos de exterminio fue llevar a la gente que vivía en los pueblos aledaños a esos campos de exterminio, y muchos quedaron paralizados y horrorizados porque efectivamente no sabían, porque no lo habían visto. ¿Cómo vas a cambiar esto si la gente no lo ve? Si no lo muestran en la televisión y no es obligatorio ir a ver esos lugares. Sí, eso cambia la sensibilidad radicalmente. Estoy de acuerdo contigo, para eso existen de hecho los museos de la memoria y todo el asunto. Pero más que los museos de la memoria, la obligatoriedad de todos de ir a conocer físicamente el lugar donde ocurría esto. Eso no se hizo y ya es tarde para solicitarlo, pero yo te compro totalmente el argumento, pero lo que señalo, cargarle la mano a los jueces. Lo que señalo es que, dado de que esas cosas no se hicieron, no puedes pretender que tampoco se haga lo restante, que la acción de la justicia en ese tipo de materia, que son las que constituyen el pacto social, básicamente. El sistema judicial
en Chile no apela a la justicia, apela a la legalidad de las cosas. Sí. Entonces se va a tener que colgar de una ley de acuerdo al clima que impera, y ese ha tratado de ser mi argumento en esta conversación, Fernando. ¿Cómo cambias el clima para que la situación, para que la actuación de los jueces sea acorde a ese clima? ¿Por qué no sería posible mano blanda o mano intermedia o mano en la medida de lo posible con los nazis en Alemania? Porque el peso social que existe en el pueblo alemán respecto de un peso de culpa generacional respecto de lo que los nazis le hicieron a grupos minoritarios y en general a toda Europa, es muy fuerte. Entonces, el espacio social, los jueces viven en un espacio social y las normas ocurren en el lenguaje, y el lenguaje ocurre en la mente. Está entonces, bien, pero convengamos una cosa. Pero también, convengamos una cosa. La metáfora y la analogía me parece. El tipo que le puso una bomba a Hitler es un héroe. Pero escúchame. El oficial que le puso una bomba a Hitler acá no. Pero convengamos una cosa, por lo menos mínimamente. Hay una diferencia en esa analogía, pero brutal, que hace toda la diferencia. El resultado final de esa práctica hitleriana y nazista terminó con una guerra y con una invasión que llegó desde los ganadores al territorio que los nazis habían ocupado. Por lo tanto, ahí no hubo una transición pactada, no hubo una situación donde tú podías negociar. La institucionalidad del régimen. Claro, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí por eso que era tan importante cómo se llegaba a la democracia. Está bien, pero por eso es que uno le exige a las instancias que pueden corregir eso desde la civilidad, desde la civilización, desde la justicia, que ya que las cosas se hicieron acá de una manera bastante menos cruenta, entonces se coloquen los temas que corresponden para que la gente sienta que forma parte del mismo pacto social. Es mucho más fácil de verlo cuando tú ganas la guerra y tienes la destrucción y tienes las casas botadas en el suelo y tú estás mirando todo eso ahí. Cuando no ocurre así, sino que tú ves las casas que siempre están ahí y las personas van a las mismas oficinas y sin embargo ha habido un acuerdo sobre la mesa de que las cosas deben hacerse de una manera determinada, protegiendo y cuidando gran parte de lo que se heredó de la dictadura. Entonces, tiene que haber una instancia que diga, mira, las cosas cambiaron. Y esa instancia para mí siempre debiera haber sido el Poder Judicial. Yo lo relativizo un poco más. Bueno, tenemos diferencias. Afortunadamente. Hacemos una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Pero fíjate los grandes equipos de Chile en la historia, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que nos hemos farreado un montón el tema de la identidad. Los centrales del Mundial del 62. El equipo que mejor jugó en la historia del fútbol chileno. Tercero del mundo. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. ¿Qué es más importante? ¿El sistema, los jugadores, la forma, la adaptación? Cuando nosotros cuestionamos o analizamos con respecto a este recambio, como quieran llamarlo, es buscar que se complementen al sistema o realmente a cómo jugaba esta selección, que tiene que ver con un tema de actitud, que tiene que ver con un cambio de mentalidad que hubo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. 18 en Las Condes. La fiesta de la chilenidad se vive en la explanada Centro Parque del Parque Araucano. Ven a celebrar las fiestas patrias en familia. Artesanía típica, gastronomía chilena, sector juegos especiales criollos para niños, clases de cueca, conjuntos folclóricos y shows circenses. Artistas invitados: Santiago del Nuevo Extremo, Inti Illimani, Pascual y la Vaca y muchos más. Desde el 15 al 19 de septiembre, Fiesta de la Chilenidad, explanada Centro Parque. Venta de entradas ticketplus.cl. Descuento tarjeta vecino Las Condes. Niños de hasta 10 años, entrada liberada. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
Querida excusa, estoy feliz porque te vas con el frío. La primavera no es compatible contigo y ahora haré todas esas ideas que tengo en mente. Haz que las cosas pasen. En septiembre, Banco Security te apoya para que concretes todos tus proyectos con los mejores beneficios. Crédito de consumo a tasa preferencial y 4 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, pagando con tu tarjeta One. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? ¡Puedes! Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos con el mostrador en la clave y tenemos para este segmento la presencia telefónica del historiador Gabriel Salazar. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Todo bien. Hola. Gabriel, teníamos muchas ganas de conversar contigo porque en estas fechas que son efemérides clásicas históricas, surge permanentemente aquello que podríamos denominar la presencia del mito histórico de aquello que es realidad. ¿Qué cosa nosotros veneramos y que en realidad no tiene nada que ver con lo que efectivamente pasó, y qué cosas debieran estar presentes en una conmemoración como esta? Y tú has escrito muchísimo sobre eso. Sí, algunas cosas en efecto. Bueno, sí, en la historia siempre ocurre eso, ¿no? De que se instituye o se constituye de alguna manera un relato oficial, una especie de historia oficial, que, como dice el viejo adagio ese, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Y en este caso, en los conflictos iniciales del siglo XIX, el gran conflicto se produjo entre Santiago, que heredaba de alguna manera todo el concepto de poder del Imperio Español centralizado, jerárquico, autoritario, etcétera, y los pueblos de provincia, que más bien heredaron la autonomía comunal, que era característica de la población de los pueblos del Mediterráneo en Europa desde tiempos inmemoriales, podríamos decir. Entonces, eso generó un conflicto de fondo acerca de cómo construir el Estado Nacional después que se produjeron las guerras de la independencia. Ese es el verdadero problema de fondo, y claro, en esta lucha, en este conflicto, triunfó Santiago, y el cuento histórico que nos hemos estado contando desde entonces hasta hoy es la versión de Santiago. Entonces, la otra cara de la medalla, que es el cuento que podrían haber contado los pueblos de provincia, las comunidades locales, digamos que habían 40 o 50 comunidades a lo largo de Chile en el periodo de la independencia. Esa historia, en cambio, está muy oculta, ¿no? Y es un problema no mayor porque está en juego el concepto de Estado, el tipo de democracia y el tipo de sociedad que se quería construir. Entonces hay una historia oculta ahí, que es la de los pueblos de provincia, que tenían un proyecto más bien democrático participativo, ¿eh?, para construir el Estado, y solamente tenemos a la vista, ¿verdad?, el cuento de Santiago del Estado que, digamos, une a todo Chile en una sola unidad, en una sola nación, con un centro en Santiago,
un Estado centralizado, mercantilista, autoritario, etcétera. Entonces ahí hay una larga historia que habría que rescatar. ¿No hubo, Gabriel, en algún momento dado una discusión tipo federalista, digamos? Una discusión tipo de cambiar el sistema desde su origen hacia algo, tú lo dijiste, más participativo, yo digo federalista en el sentido de lo que había pasado en Estados Unidos, por ejemplo. Ah, claro. Bueno, la verdad es que la historia se ha contado muy centrada en lo que fueron las guerras de la independencia, ¿no? En las batallas correspondientes, entonces resurge allí la figura de un Carrera, de un Rodríguez, bueno, más que Bernardo Higgins, etcétera. Y esta énfasis que se ha puesto en la independencia ha ocultado el proceso realmente importante que era el proceso constituyente, es decir, el proceso a través del cual se iba a construir el Estado chileno. Entonces, que se extendió desde el año 1822, fines del 22, cuando los pueblos de provincia precisamente se rebelaron contra la dictadura de O'Higgins, señalándole que él había de alguna manera traicionado la soberanía popular que se ejercía en los cabildos locales de estos pueblos, lo derriban, lo derrocan, y se abre entonces allí un proceso constituyente mediante el cual los pueblos de provincia y de Santiago se proponen construir el Estado. Entonces hay una lucha ciega y bastante, digamos, políticamente conflictiva entre la posición de Santiago y los pueblos de provincia. Entonces, en ese punto se produce un gran debate, como estaba diciendo, acerca de qué modelo de Estado podría hacerse. Y naturalmente el proyecto político de los pueblos de provincia atendía a mantener la autonomía local, porque la soberanía popular que se practicaba en estos pueblos se ejercía a través del cabildo. Y el cabildo fue, desde tiempos inmemoriales, la institución política que alojaba la soberanía popular, en oposición a la corona de las monarquías absolutas, cuya soberanía la bajaban de Dios. Por tanto, era una soberanía abstracta, absoluta, universal, que se oponía a la soberanía popular que estaba alojada al interior de estos pueblos y que de una u otra manera se alojaba en esta institución del cabildo. Entonces, el debate se produjo entre la posibilidad de crear un Estado descentralizado, en donde los pueblos locales mantenían su autonomía, existían, por tanto, para a largo plazo, esta institución que era el cabildo, como el órgano rector de estos pueblos, y eso, claro, si lo comparamos con Estados Unidos, era de alguna forma una propuesta federalista versus una propuesta centralista. Ese fue el conflicto que se desarrolló entre 1822-23, cuando los pueblos de provincia y este concepto de ciudadanía local derrocan la dictadura de O'Higgins, y 1829, cuando se produce la batalla del Ircay, que permitió que Santiago derrotara a la provincia, y de paso todo este proyecto político de construir un Estado descentralizado con autonomía de las provincias y sobre todo la autonomía de los pueblos, que esto podían seguir ejerciendo allí de alguna forma su soberanía popular. Entonces, claro, se dio este debate, se dio en asambleas constituyentes, hubo de hecho 3 grandes asambleas constituyentes. La última, la de 1828, se realizó en Valparaíso porque los delegados de provincia escaparon de Santiago para evitar la molestia, la intervención, qué sé yo, que sean los jóvenes hijos de la oligarquía de Santiago, y quisieron fracasar la asamblea constituyente de 1823-1825. Entonces el 28 se reúnen en Valparaíso y aprueban la constitución de ese año, 1828, que es la única constitución política de este país que fue elaborada por una asamblea constituyente libremente electa y donde triunfó este proyecto político, digamos, que yo llamé de democracia participativa, que proponían los pueblos de provincia. Un poco largo, pero así fue la cosa. No, muy interesante. Oye, Gabriel, quería pedirle su comentario sobre, y contextualizado justamente en esta mirada un poco más de largo plazo y de sentido de conmemoración de lo que se llaman estas fiestas patrias, de lo que ocurrió ayer en el Liceo de Aplicación,
los hechos de violencia ayer en el Liceo de Aplicación, estos grupos marginales, que me digo marginales no en el sentido más entendido de marginalidad socioeconómica necesariamente, sino de estos grupos ultra radicalizados, no como expresión de que o como manifestación o espejo de la violencia que hay en la sociedad toda, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahí estamos en presencia de vestigios o expresiones tardías y en todo caso que emanan de una cosa subterránea y profunda, que es lo que vimos ayer, o por lo menos leí hoy día en el Mercurio, sobre lo que ocurrió en el Liceo de Aplicación y otro liceo de Santiago. Evidentemente hay una juventud que se disfraza, se oculta, hoy día ahora se visten de overoles blancos para atacar no solo a los carabineros, sino que incluso en otros casos para destruir, ¿no?, la misma instalación de los colegios donde están, o para destruir las cruces, ¿no es cierto?, que están ahí en la Gratitud Nacional, que tiempo atrás le despedazaron una gran cruz de Jesucristo, ¿no? Uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que jóvenes, a quienes consideramos chilenos, estén atacando lo que constituyen, de alguna manera, la tradición civilizada, culta, occidental, de los chilenos? El liceo público. El liceo público, ¿verdad? Las instalaciones, los profesores, la policía y la Iglesia Católica. Eso no puede responderse si uno se queda solo con el relato oficial que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Porque el relato oficial pone énfasis justamente en esa tradición, en los liceos públicos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo profundo que emerge en contra de eso. Entonces, uno puede preguntarse qué raíces históricas tiene, históricas profundas, no cualquier explicación que son, qué sé yo, antisociales, etcétera, sino históricas de fondo, de largo plazo. Y aquí la única posibilidad de explicación, a nivel de hipótesis, porque esto requiere una enorme investigación que no se ha hecho, es que hay que rescatar la historia del pueblo mestizo en Chile. La historia que contamos es la historia de los chilenos supuestamente blancos y occidentales y criollos, ¿no es cierto?, que se miran en el espejo de Europa, ¿no? O en el caso más crítico contamos la historia del pueblo mapuche, de mala gana más encima, porque verdad todavía no lo reconocemos como pueblo, pero ha quedado en el absoluto silencio, en las sombras, la historia del pueblo mestizo. Y resulta que el pueblo mestizo ha sido en Chile el sector mayoritario de la población desde el siglo XVII hasta el día de hoy, ¿no? Entre el 60 y el 70% según la época de los chilenos, así llamados, somos mestizos o de origen mestizo. Recordemos que el año pasado, por ahí por octubre, si mal no recuerdo, la Universidad de Chile entregó una información de una investigación que hicieron allí, porque habían logrado de alguna manera establecer la ecuación química de la sangre mapuche. Entonces, con ese dato, investigaron la sangre de los chilenos que estaban en varios hospitales públicos y en varias clínicas privadas en Santiago. El resultado fue que poco más del 50%, tanto en uno como en otro caso, tenían sangre mapuche, o sea, eran mestizos en un porcentaje alto. En consecuencia, somos mestizos, pero no hay una investigación profunda, no hay ni un libro de la historia del pueblo mestizo en Chile. Nadie habla de eso. Y sin embargo, existieron. Y quiero decir esto nomás para redondear el tema, que el pueblo mestizo, recordemos, nació en Chile sin territorio. Los mapuches tenían y tienen territorio. Los españoles y los criollos se apropiaron del territorio, digamos, salvaje chileno. Los mestizos no tuvieron territorio, no se les dio derecho de propiedad, no tenían memoria de sí mismos, no tenían lenguaje propio y ni tuvieron derecho, porque el rey de España dictó un derecho el derecho indiano para el pueblo mapuche, dictó un derecho, por supuesto, para sus propios conquistadores, que es el derecho que después adoptan los propios chilenos, pero nunca dictó ni un derecho para el pueblo mestizo, porque consideró que los mestizos eran hijos del pecado. Y siendo hijos del pecado, ¿verdad?, en ese caso no podía construir derecho, que es lo virtuoso, sobre el vicio, sobre el pecado. En consecuencia, el pueblo mapuche nació sin derecho y vivió desde el siglo XVI hasta, podríamos decir, 1931, con el Código del Trabajo, sin derecho que lo protegiera. En consecuencia, fue un pueblo marginal, uso la palabra exacta, el compañero acá,
marginal, sin tierra, sin memoria de sí mismo, sin lenguaje propio, sin derecho, por siglos. Entonces, llevaron una vida, ustedes pueden imaginar, ¿no?, al aire libre, como vagabundo, excluido, mujeres y hombres, y eso se traduce, ¿verdad?, en ninguna identificación, no siente ningún sentimiento de identificación, ni con la tradición hispanoeuropea, que se supone es la chilena, ni, bueno, un poco más, mucho más, digamos, con la tradición mapuche. Entonces, por eso es que no me extraña porque el daño que se produjo aquí se transfiere a través de los siglos. Los psicólogos hablan de una trascendencia la memoria, del daño. una memoria transgeneracional, claro. Exacto, entonces hay un resentimiento muy profundo allí que emerge de cualquier manera, ¿no? En otros tiempos asaltando la hacienda, robándose el ganado, asaltando, qué sé yo, la familia que vivían en pueblos, etcétera. Después emigran, comienza la aparición de las poblaciones callampas, los rancheríos, los conventillos, etcétera, etcétera. Ese resentimiento está allí, ¿no? ¿Cómo se transmite? Es un problema que hay que estudiar en detalle, ¿no? ¿Cómo sobrevive hoy? Es otro problema que hay que estudiar y que no lo hemos estudiado. Obviamos ese problema, cerramos los ojos y a lo más decimos, antisociales, ¿no? Antisociales, subversivos o terroristas, depende de lo que pensemos. Pero hay una cosa oculta ahí que hay que estudiar y reconocer que son también chilenos, pero que se les negó la ciudadanía por usted lo vincula un poco con la cultura esa, la canción de los prisioneros, ¿no? De esas clases medias pobres. De los que sobran. Claro, no somos ni González ni Tapia. Exacto, los que andaban pateando las piedras por la calle. Claro. Sobran. Y también Exacto. con un poco con la cueca chora, la cueca brava de Arrabalera, del sector del Mapocho, que no es la cueca oficial de los quincheros, de los cuatro cuartos, del patrón del fundo. Por supuesto, porque la cueca nació dentro del pueblo mestizo. Es la cueca mestiza, no tiene nada que ver con la cueca de los quincheros, y el traje que usa el guaso típico hoy no tiene nada que ver con el traje original del verdadero guaso. El verdadero guaso era el mestizo hombre masculino que tenía que andar solo por los cerros escapando, ¿sí? Entonces se vestía con un poncho largo que le llegaba hasta los pies para protegerse del frío, de la lluvia, que le servía de montura, que le servía de frazada en la noche cuando dormía al aire libre. Y ese ponchito larguísimo, grueso, llamado poncho de Castilla en otros tiempos, no tiene nada que ver con el ponchito que llega hasta el ombligo, ¿no es cierto?, que usan los guasos, que en el fondo es el disfraz patronal para imitar el verdadero traje del guaso, que nunca fue ni patrón, ni siquiera inquilino de hacienda, ¿no? El verdadero guaso chileno era vagabundo y era mestizo, y por siglos. Entonces lo que hoy día nos presentan, ese caballero disfrazado, ¿no?, de no sé qué, no corresponde al verdadero guaso histórico, podríamos decir. Ahora también hay un tema, sí, de recuperación de memoria de eso, por ejemplo, en la moda de la cueca entre las generaciones más jóvenes, que es la cueca de Álvaro Enríquez, ¿no?, que rescata de esa tradición más arrabalera, más de ciudad, menos de fundo. Claro, hay algunas películas, Enrico, por ahí de 1900, 1905, donde el pueblo de los suburbios de Santiago baila cueca. Si uno ve el estilo, cómo se baila, eso no tiene nada que ver con la cueca de salón, ¿no es cierto?, que tendría que predominar más tarde. Es una cueca absolutamente no sujeta a patrones, es improvisación, ¿no es cierto? Sigue el ritmo solamente y evidentemente tiene un contenido erótico que es difícil de disfrazar. Sí, estamos conversando con el historiador Gabriel Salazar. Gabriel, ahora todo este tipo de cosas que ya se naturaliza de alguna manera a través de la costumbre y de, qué sé yo, los medios de comunicación, que lo que la gente espera es ver una determinada cosa y le sorprendería mucho que fuera de otra. Pero para hacer de alguna manera un ayornamiento de la verdad histórica, ¿cómo se avanza en eso? Porque tú puedes sacar libros, pero estamos hablando de un territorio donde con 1000 libros vendidos tú entras en el ranking de los libros más vendidos del mes. Y por lo tanto no se puede esperar que muchas de estas cosas sucedan. El descubrimiento o redescubrimiento de Chile suceda sobre la base de soportes que, bueno, no están en boga, no la gente no los lee nomás.
Bueno, desde más o menos los años 85, 86, 87 en adelante, comenzó a aparecer en Chile un nuevo tipo de historia, ¿no? Una nueva historia, la historia social. Lo propio de la historia social de nuevo tipo es que construye el relato histórico a partir de los sujetos reales, vivos, de carne y hueso, sea quien fuere. Pueden ser callamperos, pueden ser campesinos, pueden ser ladrones, pueden ser prostitutas o pueden ser empresarios, pero desde el sujeto. Entonces, ya no es la mirada que mira todo desde el Estado, porque cuando el Estado mira hacia abajo, no ve personas, ve números, ¿no? Ve estadísticas. Entonces, la historia social ha ido redescubriendo la historia real de Chile, y particularmente la del Bajo Pueblo, desde los años 80 en adelante. Entonces, ha habido toda una especie de una nueva generación de historiadores, dentro de los cuales me incluyo, porque no soy yo solo, ¿eh? Somos, aquí sé yo, un par de decenas de historiadores académicos que hemos estado en eso. Y estos libros son los que han tenido una gran venta desde el 80 hasta el día de hoy. Para citar solamente un libro mío, por no nombrar a otro, ¿no? Uno que se llama Ser Niño Guacho en la historia de Chile. Ese libro ya ha vendido sobre 40.000 ejemplares, se lleva como 40 ediciones. Y otros libros similares de otros compañeros también han tenido una gran venta. Hay mucha lectura. Y es interesante considerar que son los profesores de historia los que llevan a los alumnos a leer estos libros en los colegios, ¿no? Por eso que hoy día encontramos en muchos colegios una lectura que no corresponde a textos típicos escolares, sino que a texto universitario. Y ellos están de alguna forma allí construyendo una mirada histórica y social y política distinta. El problema es que no está en todos los colegios, ¿no? Yo he estado en el Liceo de Aplicación y me he dado cuenta que este mensaje de la historia social ha entrado poco allí por distintas razones. Yo mismo fui al Liceo de Aplicación. Entonces hay una mirada distinta que se está introduciendo lentamente, porque la historia social no es una disciplina oficial, en las universidades no hay cátedras, entonces esta práctica surgió fuera de la universidad, en las ONGs de los años 80 y 90, y de ahí se ha ido extendiendo, pero lentamente como una manchita de aceite, digamos, en este movimiento profundo. Por eso yo creo que hay allí un proceso, yo le llamo una transición ciudadana por abajo, que es lenta, que tiene varias aristas, y una de ellas, este segmento, digamos, que refleja de alguna forma la frustración y desesperación del pueblo mestizo, ¿no? Pero otras tienden a buscar otros caminos de movimiento social, de reforma desde abajo, y te podría contar la historia de muchos colegios, sobre todo de provincia, que han hecho sus propias reformas educacionales, independientemente del gobierno, y que han recogido estos movimientos ciudadanos, sobre todo en las comunidades locales. Sí, escuchándote, Gabriel, me hace referencia a este tipo de historia nueva que se ha colocado en varios países. Yo me acuerdo, estudiando en Estados Unidos, cuando salió el libro de Howard Zinn que se llamaba La historia del pueblo de Estados Unidos, The People's Story of the United States. Y era una mirada totalmente inversa a la que se había dado históricamente, que tiene que ver básicamente con los federalistas, la Constitución y todo lo demás. Y eso causó una seguidilla de enorme importancia en materias específicas sobre cosas que no habían sido contadas de cómo habían sido. Así es. Bueno, hoy día se ha impuesto, incluso el Ministerio tuvo que aceptarlo, el hecho de que hay que hoy día incluir en los colegios ramos, actividades, talleres de todo tipo para el desarrollo de la formación ciudadana, ¿no? Hoy día el tema de la formación ciudadana es un tema central en las mallas curriculares de tercer y cuarto medio, ¿no? Propuesta por el gobierno. Claro que el gobierno hizo una propuesta que el Consejo de Educación Nacional se lo rechazó porque yo la vi, era muy deficitaria. Entonces están en reforma eso. Pero es muy importante hoy día porque la presión de que la ciudadanía quiere autoeducarse o educarse en su propia memoria, no en la historia oficial, es muy fuerte. Y claro, es un proceso de reforma lento porque recién estaría entrando este concepto de formación ciudadana en los colegios, pero porque antes existía fuera de los colegios, como digo, en las ONGs, en distintos talleres de educación popular que se llamaban, que todavía existen de alguna forma, pero ahora está entrando dentro
del sistema educativo, pero es un proceso lento, porque es nuevo, es distinto, es dar vuelta copernicanamente de alguna forma lo que se entiende por educación, no la educación que baja para enseñar a los que no saben, sino la autoeducación que desarrolla las potencialidades propias y sobre todo el conocimiento de lo propio. Sí, ahora eso esa tesis está muy validada por la última experiencia de educación 2020. Por ejemplo, ya han traído modelos desde México muy exitosos de autoeducación, donde incluso los profesores simplemente monitorean cómo unos alumnos le enseñan a otros. Y como eso es muy enriquecedor, más allá del tema de la memoria histórica. Yo quería llevarte a algo paralelo que tiene que, porque tú hablas acá en este tipo de educación de una educación paralela a la educación vertical del sistema. No es necesario educarse en el sistema para educarse, es un poco lo que estás diciendo. Te quería llevar porque tú fuiste muy crítico del movimiento estudiantil en su minuto del 2011, que derivó en el Frente Amplio, que este año ha debutado en el Congreso y que en los primeros meses se ha visto bastante amateur, ¿no?, en las líderes de la política formal o burocrática. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pensaba por esos años que el movimiento estudiantil tendría que haberse, más que preocuparse por llegar al Estado, conversar con el Estado, con los ministros, porque el Estado hiciera la reforma, era justamente el momento en que el movimiento estudiantil se volcara hacia los otros movimientos sociales, ¿no?, de los trabajadores, de los campesinos, de los pobladores, cosa que hubiera una especie de unificación de todos los movimientos sociales que no se asumieran como movimientos gremiales, sino parte de un movimiento nacional, porque de ese modo la ciudadanía entera pudo haberse autoeducado para ejercer el poder constituyente, ¿no?, y rematar autoconvocando a una asamblea constituyente. Pero en cambio el movimiento se orientó solamente a marchar por las calles, a pedirle al Estado, dialogar con el Estado, que al final no lo consideró en serio, y la reforma la hicieron los políticos al final, ¿no?, desoyendo a los profesores, a los estudiantes, e incluso a los apoderados, ¿no? Entonces yo fui crítico de eso, porque ese movimiento claramente apuntaba a entregar los dirigentes, los líderes y los cuadros a la clase política. Era un canal tributario de la clase política. Y eso efectivamente se comprobó, porque el Frente Amplio, yo diría, es la sección amateur, es la sección cadete de la clase política. De aquí a 10 años, todos ellos van a formar parte, no todos, por lo menos, los sectores más notables, de esa clase política tradicional, profesional, que en Chile ha sido dominante desde el siglo XIX, el XX, sigue el XXI, y que sin embargo ha sido una clase política que nunca ha representado lealmente y totalmente la voluntad política que el pueblo tiene, porque al final no se escucha lo que el pueblo quiere. El pueblo elige gente sin mandato, ¿no?, sin mandato soberano. Elige estos señores, estos representantes, de acuerdo a la oferta que ellos hacen, que no es lo mismo que primero nos ponemos de acuerdo, deliberamos, establecemos un mandato y después del mandato elegimos a la gente para que ejecute el mandato. Y si no lo ejecuta, bueno, revocamos la representación, lo juzgamos y lo castigamos, porque sería traición a la soberanía popular. Pero no, aquí la democracia liberal hace que uno elija gente con un voto individual, sin deliberación previa, sin mandato, y esta gente hace lo que quiere. Y eso explica por qué los movimientos sociales que generan políticos, estos políticos que han convertido en clase política, pero no en representantes de la soberanía del pueblo. Gabriel Salazar, te quiero agradecer que haya estado con nosotros esta media hora. Un abrazo y ojalá podamos estar conversando luego en vivo. Gracias, Gabriel. Bueno, un abrazo también, ojalá lo pasen bien al estilo mestizo. Que te vaya bien. Chao. Bueno, pues. Yo lo voy a pasar bien al estilo Paulsen. ¿Cuál es ese? Negroni. Un Negroni. ¿No? Lo vamos a pasar bien juntos entonces. Un balazo en la nuca al Frente Amplio, Salazar, ¿eh? Sí, pero tiene mucha razón. Si finalmente termináis jugando a cuántos alcaldes, diputados, quién va a ser presidente. Yo creo que en todo caso, en todas estas cosas hay que darse un tiempo más amplio que un año. Por cierto. Y ver cómo las cosas evolucionan. Hablar con un historiador porque tiene una memoria más larga para prevenirte en qué puede terminar. Exactamente, pero hay que darse unos periodos más grandes, no solamente Frente Amplio, sino que las otras coaliciones que también están mutando en algún tipo de cosa más o menos extraña, que no está tan claro hoy día cómo termina. Lo más interesante de la política chilena es Kast, para mí. José Antonio. Claro, sí, lo más nuevo, lo más rupturista es Kast, José Antonio.
Pucha, Diego. Vamos a ver, porque lo que pasa es que al final eso es radicalmente diferente de no, todo sin lo duda, que hay. sin duda es radicalmente diferente de todo lo que hay acá. Es bastante parecido a varias cosas que hay alrededor del mundo. Lo empuja el mundo, claro, por algo aparece, pero... Y llegó esa moda acá. Sí. ¿Verdad? Gracias, Mirko. Buen 18, ¿ah? Chao, igualmente. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.